que marca y marcó ese inicio de los tiempos del fin fue cuando la higuera floreció, cuando Israel se convirtió en nación en un solo día, después de 2000 años deambulando sin identidad, sin tierra. Había una promesa de parte de Dios, habían profecías que establecían que Israel iba a retornar a su tierra. Así que qué mayor profecía, qué mayor cumplimiento que ese, cuando ya todo el mundo daba por perdido a Israel, se cumplió. Y así también nuestras vidas tienen que estar conectadas con Dios. A veces pensamos que todo se ha perdido, que las situaciones nos atribulan, inciden en crear grandes preocupaciones, pero tranquilos, porque Dios está en control. Los que están en descontrol son muchos de los que gobiernan y rigen el gobierno sobre esta tierra. Pero vamos a hablar de las guerras del tiempo del fin, y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió, obviamente, al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, cuando aquí hace referencia a hacer guerra contra los santos, realmente no está haciendo referencia a la iglesia. La iglesia ya no está sobre esta tierra. La iglesia está a punto de celebrar las bodas del Cordero. Por eso es que se le llama la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos santos son la gente que a través de esos 7 años van a obtener la salvación. Sí, hay personas que van a salvarse durante ese periodo, aunque los privilegios son distintos. Aquellos que venzan durante ese periodo, la Biblia dice que van a reinar con Cristo por 1000 años. Sin embargo, la iglesia, la novia, que es levantada, transformada, cuerpos nuevos, transformados, esa iglesia, su destino son las moradas que Jesucristo especificó en Juan 14, 2 y 3, allá en ese reino celestial. Y cuando dice que se le dio autoridad, tenemos que hacer una definición clara de lo que significa autoridad, porque autoridad no quiere decir que van a tener un control absoluto. Ahora mismo vemos cómo hasta en nuestra sociedad civil y de gobierno hay personas que se le ha dado una autoridad para mantener un control de droga, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que tienen la autoridad, pero muchas personas siguen haciendo uso de drogas, siguen moviendo las drogas. O sea, que autoridad no es que van a tener el anticristo ese control hermético. No es lo que realmente dice. Pero vamos a ver que va a acontecer un total de 9 guerras en ese tiempo del fin. Y la única guerra que muchas veces las personas escuchan y hablan, dialogan, es la guerra de Armagedón. Pero cuando analizamos la guerra de Armagedón, realmente no es una guerra, porque la vemos simplificada en el capítulo 19 de Apocalipsis, en la segunda venida de Jesucristo, donde solamente con su hablar, con su voz, Él destruye todos esos ejércitos que han venido, ¿verdad?, con unas intenciones contra Israel y contra el rey del norte y el rey del sur, ¿verdad?, implicados con lo que nosotros conocemos como el anticristo. Ahora,
La primera guerra que vamos a mencionar es la guerra del Salmo 83. Se le llama la guerra de exterminación, pero también se le conoce como la guerra de la confabulación. Este salmo realmente habla de los vecinos inmediatos de Israel que van a lanzar una guerra con el propósito de destruir a Israel para que no sea más nación. Y lo que hemos estado viendo en el Medio Oriente básicamente es prácticamente el cumplimiento de este proceso, de esta guerra de la confabulación, cuyo objetivo es destruir a Israel, que no sea más nación. El enemigo, Satanás, tiene una agenda preparada para destruir no solamente a los creyentes en Jesucristo, sino a la nación, al pueblo de Israel. Pero ya hemos visto cómo Israel ha logrado hacer unos avances significativos con Hezbolá en el Líbano, con Hamas en la franja de Gaza, y vemos cómo en Siria también se han producido unos cambios abruptos. Estas naciones que hacen frontera con Israel, solamente Egipto aún no ha hecho unos avances en contra de Israel, pero está en proceso. Por lo tanto, esta guerra de la confabulación para destruir a Israel, que abarca solamente las naciones que hacen frontera con Israel, yo entiendo que está en ese proceso ya. Estamos en los últimos días, estamos en los momentos donde las señales siguen creciendo, siguen indicándonos la realidad de lo que representa el Medio Oriente. Mire, si nosotros vamos a seguir todo lo que tiene que ver con la profecía de los últimos días, el eje, el centro de esa profecía se llama Israel, el pueblo de Dios. Y inclusive la Biblia establece que Israel está en el centro de la tierra. Y si usted utiliza, ¿verdad?, las diferentes técnicas para ubicar a Israel y ver su centralidad, se va a dar cuenta que la Biblia no miente, que la Biblia lo revela antes de que existiera, ¿verdad?, todo lo que vemos de excursiones al espacio y ese tipo de eventos. Pero esta guerra del Salmo 83 está en proceso. ¿Y por qué? Bueno, porque Israel cada vez más está envuelto en ese proceso de que Satanás quiere destruir. Y el eje, básicamente, de todo este mal es Irán, que era la antigua Persia, a tal punto que le suple armas, le suple tecnología a Hamas en la franja de Gaza, a Hezbolá en el Líbano. Jordania, Dios a través de su palabra ha establecido que va a ser el lugar donde el remanente de Israel va a morar por los últimos 3 años y medio de la semana 70 de la tribulación. Ahora, vamos a ver que en esta guerra, miren lo que dice Zacarías 12, verso 6. Brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor. O sea, que aún lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente, Zacarías 12:6 nos hace una indicación, hablando de Israel, que van a ser como brasero de fuego entre leña, como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor. Y ese es el evento que sincroniza con el Salmo 83. Israel está bajo el control de Dios
no significa que ellos espiritualmente estén al 100%. No, hay muchas cosas que Dios no se agrada que están sucediendo en esas tierras, pero cuando Dios ha prometido algo a Abraham, a Jacob, a todos estos líderes íntegros, Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, Zacarías 12:6 ya es una profecía que nos indica qué es lo que está sucediendo hoy y de lo que va a seguir sucediendo más adelante. Esta guerra es la primera. La segunda guerra que está en línea, esas 9, es la primera guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Y digo la primera guerra de Gog y Magog porque después del milenio, al finalizar, cuando Satanás es liberado, la Biblia indica de otra guerra de Gog y Magog. Lo único que en esta guerra segunda, las naciones que van a incitar esta guerra es Rusia, es Irán, es Turquía, Sudán y varias de otras naciones, todas musulmanas, excepto Rusia, son las que van a incitar. Pero en la guerra, después del milenio, la Biblia dice específicamente que es Satanás el que crea todo ese andamiaje y que tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Ezequiel 38 y 12, de cuáles son los objetivos de esta guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39, que esa guerra va a sobrevenir después de la guerra del Salmo 83. Miren lo que dice Ezequiel 38, 12. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, haciendo una referencia a Israel, porque cuando Israel fue expulsado de esas tierras se convirtieron en un desierto. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, de igual forma, fue expulsado a diferentes naciones del mundo, pero Dios había prometido que las iba a traer, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Israel tiene riquezas como gas natural, petróleo, tiene en el Mar Muerto minerales que es casi incalculable los valores. Y países como Rusia es un atractivo, por eso dice, básicamente para arrebatar despojos y para tomar botín. Esa es la realidad de esta guerra, segunda guerra de Gog y Magog. Fíjense en que estos ejércitos invasores en Ezequiel 39:4 dice que van a ser destruidos sobre los montes de Israel. Israel tiene 7 montes que son una especie de muralla protectora, pero el Señor va a llevar a cabo esa destrucción cuando intenten invadir a Israel para que no sea más nación. Es el mismo objetivo. Van a acontecer eventos de tal naturaleza que el mismo Dios, ya sea a través de terremotos, pestilencia, tormenta de granizo, fuego, azufre, confusión, porque hasta se van a matar unos a otros. Miren lo que dice Ezequiel 39:4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te he dado por comida. Esta es la segunda guerra que está en agenda.
Ezequiel 39:9 dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Por eso, en los estudios que hemos dado del arrebatamiento de la iglesia, lamentablemente hay muchos pues que opinan que no existe ningún arrebatamiento, que va a ser al final simultáneamente, cuando Jesús venga en su segunda venida. Pero aquí hay una promesa en Ezequiel 39:9. La tribulación, la semana 70, dura 7 años. Y fíjense que aquí establece que los moradores de las ciudades de Israel van a utilizar esos residuos de armas. Menciona escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas. Pero todo envuelve al armamento que se esté utilizando en ese momento. Y dice que los quemarán en el fuego por 7 años. Y 7 años es el periodo de la gran tribulación. Por eso muchos opinan, yo, en mi carácter personal, en base a esta lectura, creo que esta guerra va a ser justamente antes que inicie la gran tribulación. Hay otros pues que dicen que va a ser un poco después. El detalle es que la Biblia establece claramente que como resultado de esa batalla de Gog y Magog van a estar utilizando los residuos de las armas como combustible para poder utilizarlas para calor, etcétera, y cuantas otras cosas. La tercera guerra se conoce como la guerra convencional de la tribulación. Y aquí tenemos que entrar en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esta es la guerra que el anticristo va a lanzar para conquistar el mundo. En esta etapa, todavía el anticristo no se le ha dado la autoridad que se le da en el capítulo 13. Pero él va a desarrollar. Mire, hay un detalle bien interesante dentro de todos estos factores proféticos. Y es que cuando Jesús abre el primer sello, que inicia ese proceso de este personaje, es un guerrero. Por eso dice que es un jinete montado en un caballo blanco, porque es un imitador. El caballo blanco real está en el capítulo 19, cuando Jesús desciende como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un imitador. Y vemos cómo la Biblia dice que tiene un arco, pero no tiene flecha. Por eso establecemos que el anticristo va a venir como un pacificador, en cierta medida, pero guerreando, peleando. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y en esta tercera guerra, que le llamamos la guerra convencional, esos sellos que se van abriendo nos presentan esa guerra convencional que va a hacer el anticristo en contra de todo. Y nosotros lo llamamos los juicios de los sellos. Imagínense que una cuarta parte de la humanidad puede perecer durante todo este proceso de esa guerra convencional. También la cuarta guerra, nosotros la llamamos la posible guerra nuclear de la tribulación, en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Esta guerra se transformará en un holocausto nuclear que causará la muerte de otro tercio de la humanidad. Actualmente hay 8.000 millones, 8 billones de habitantes sobre este planeta. Y la pregunta que yo hago a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia: ¿cuántos países tienen armas nucleares? Está Estados Unidos, Rusia tiene más armas, aunque están ahí casi unos
detrás del otro que Estados Unidos. Pero ahora mismo se está desatando una guerra entre India y Pakistán. Ambas tienen armas nucleares. Y pensar que todos estos países, Corea del Norte, que tienen armas nucleares, Irán que está enriqueciendo el uranio y se está buscando la forma de que no siga ese proceso, porque abiertamente ha amenazado con destruir a Israel. Por lo tanto, representa un peligro, le llaman a veces el eje del mal. ¿Usted cree que con tantas armas nucleares de hidrógeno no va a suceder absolutamente nada? Cuando hay gente con unas mentalidades que pueden en algún momento tomar una decisión drástica en ese sentido. Miren, ¿por qué nosotros pensamos que esta guerra durante la tribulación de Apocalipsis 8 y 9 puede ser nuclear? Porque miren lo que dice Apocalipsis 16, 2, donde nos dice que úlceras repugnantes y malignas afectarán a las personas al final de la tribulación. Algo que sería una consecuencia natural de envenenamiento por radiación. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, ahí en Ucrania. Tenemos ejemplos donde han habido plantas que se utilizan para generar energía, pero han habido filtraciones de estos elementos contaminantes que han transformado prácticamente a mucha gente, ha destruido, ha matado, ha hecho cambios, inclusive en lo que son las estructuras moleculares de la persona. Y cuando hablamos de eso que le sucede a los que tienen la marca de la bestia, podría ser por una causa tan simple y sencilla como radiación nuclear. Fíjense que Lucas 21, 26, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y pregunto yo, ¿estará el Señor Jesús hablando de estas armas como la de hidrógeno que desintegra prácticamente las personas y mantiene las estructuras físicas, o nuclear que desintegra todo por la intensidad del calor que genera, más los efectos subsiguientes de la naturaleza? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando esos hongos se expanden, a veces pensamos, bueno, eso pasó por allá, por el Medio Oriente. Nosotros estamos acá en Puerto Rico y no nos afecta, lejos de toda la verdad. Es algo que puede afectar al planeta completo. Y traigo esto para que vean la realidad que está viviendo la humanidad hoy. Las noticias cada vez más nos están dando señales, indicaciones de que esto no va bien, de que el hombre sigue rebelándose en contra de Dios, de que Satanás ya tiene claro básicamente unos objetivos de matar, destruir, robar. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad de que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un reino celestial. Pero Dios también va a traer en su segunda venida un reino milenial sobre este planeta. Así que si usted escucha
voces como que establecen que este planeta se va a destruir. Todavía no es el tiempo, porque esta tierra, inclusive allá en Israel, en Jerusalén, hay una puerta que hemos hablado en otras ocasiones, la puerta dorada que está sellada, que da con el monte de los olivos. Ya la Biblia establece claramente en el libro de los Hechos, cuando Jesús asciende, y el profeta Zacarías también establece que en su segunda venida Jesús va a depositar sus pies santos sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos fue de donde Jesús salió montado en un pollino y entró por esa puerta dorada. Pero en Ezequiel Dios estableció que esa puerta iba a permanecer cerrada, y hasta el día de hoy está cerrada. Por ahí va a entrar literal nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, en cumplimiento de la promesa que Dios le hizo al rey David. Y ahí Él va a regir las naciones desde Jerusalén por esos 1000 años. Hay que tener cuidado cuando se tiende a espiritualizarlo todo. Cuando en vez de utilizar, ¿verdad?, esa agilidad de análisis, de entender que la Biblia es literal, mientras el contexto no diga lo contrario, pues vamos a seguir sacando ideas que no se ajustan a lo que la Biblia establece. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el momento de interpretación. Pero de que estas guerras vienen, no existe la más mínima duda. Miren, cuando Jesús vino, hay una cantidad grande de profecías mesiánicas que establecían cosas que iban a suceder durante la primera venida de Jesús. A los 30 años Él inició su ministerio, como iniciaban los ministerios los sacerdotes según la ley. No antes, no después, a los 30 años. Pero la realidad es que cuando la Biblia dice que entrará montado en un pollino, sucedió. Y así cuando vemos distintas profecías, 30 piezas de plata al que traspasaron, fueron eventos literales. Todos los eventos de esa primera venida fueron literales. ¿Por qué yo tengo que pensar que todas las señales, eventos profetizados para su segunda venida no van a ser literales, cuando los de su primera venida fueron literales? La realidad es que sí van a ser literales. Ahora, hay otra guerra en el capítulo 12 de Apocalipsis que nosotros la llamamos la guerra en los cielos. Y esta guerra ya es una guerra donde Satanás va a intentar, lo que usted lee en el capítulo 12 de Apocalipsis, está relacionado precisamente a esa guerra en los cielos. Es muy probable que sea provocada por un nuevo intento de Satanás por apoderarse del trono de Dios. Todavía él no ha entendido. Todavía él cree que puede destronar a Dios. Y Dios realmente se reirá. Pero él va a seguir insistiendo. Satanás y sus ángeles, una tercera parte de los ángeles caídos, van a enfrentarse contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Ya de primera fase, él tiene una tercera y Miguel tiene 2/3 partes de los ángeles de Dios. Miguel y sus ángeles prevalecen en esa batalla, según Apocalipsis 12. Y su acceso, el de Satanás, al trono es cortado. Eso está en Apocalipsis 12, 9, 10. Es cortado. Esa es la quinta guerra que se produce en los tiempos del fin, donde Satanás entonces es lanzado
a la tierra. Y ahí es donde establece la Biblia que sale furioso, sabe que le queda poco tiempo y comienza con más énfasis a intentar destruir a los santos, a los que se han convertido durante ese periodo, y destruir a Israel. De hecho, el capítulo 13 de Apocalipsis nos refleja, nos indica la realidad de que el anticristo, después de haber hecho un pacto con todo, que incluye a Israel y a otras naciones, él se revela como lo que es. Y ahora sí que se ensaña en destruir a Israel. Y 2/3 partes del pueblo de Israel perece. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible? Es que en Israel actual hay una población que realmente le ha dado la espalda a Dios. Solamente queda un remanente, aunque Dios va a seguir insistiendo, inclusive contigo, de que te acerques más y más a Él, que las cosas que podamos enfrentar en estos momentos son pasajeras, pero lo que Él nos ha prometido, lo que Él realmente ha establecido que es para nuestro bien, es eterno, es eterno. Y fíjense en que Apocalipsis 12, 13, 14 habla de que esa tercera parte es protegida por el arcángel Miguel en el desierto. ¿Y dónde está ese desierto? Bueno, si usted observa de las naciones que hacen frontera con Israel, no mencionamos a Jordania. ¿Por qué? Porque Jordania bíblicamente tiene una protección de Dios. Y ahí hay una antigua ciudad conocida como Petra, donde en el desierto, porque la Biblia dice que esa mujer representada por Israel va a ser protegida en el desierto. Y esto va a ser en Jordania, en el desierto de Jordania. Ahí, esos últimos 3 años y medio de tribulación, esa tercera parte de Israel que va a escapar, que ha recibido el mensaje de los 2 testigos, de los 144,000 israelitas, que posiblemente escuchó al ángel que envió Dios a predicar el evangelio en todo lugar, van a entender que Jesucristo realmente era el Mesías que tanto habían esperado. Y allí van a estar por esos 3 años y medio, la mitad de esa semana 70, protegidos y esperando al Mesías y clamando por el Mesías. Por eso la Biblia nos dice en forma enfática que mirarán al que traspasaron, haciendo referencia al pueblo de Israel, porque Jesús en su segunda venida va a venir como la esperanza bendita de Israel y del mundo. Fíjense que la guerra contra los judíos y los santos, fíjense lo que dice Apocalipsis 12:7, dice que el anticristo también hará guerra contra la descendencia de Israel, es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto es una referencia no a la iglesia, sino a los que en ese periodo de tiempo acepten a Jesucristo. Usted sabe lo que es que inclusive hasta un ángel predique el evangelio y todos los idiomas lo van a recibir. Claro está, ya en esta etapa se ha producido posiblemente una cantidad de muertes de 3 o 4 billones de personas por todas estas circunstancias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios continúa dando esa alternativa de esperanza a la gente.
La séptima guerra es la campaña del Medio Oriente del Anticristo. Y eso está en el libro de Daniel en el capítulo 11. Miren lo que dice Daniel 11, 40, 45. Pero al cabo del tiempo, o sea, después de mucho tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y aquí tenemos que hacer la aclaración de que el rey del sur representa a Siria, país que ahora está en las noticias, país que estamos viendo como Trump como que aparentemente le está dando la espalda a Israel y está negociando sin utilizar a Israel dentro de ese concepto. Y vemos cómo se reunió y hizo un pacto, unas alianzas con el terrorista, ¿verdad? Que ahora pues se viste con gabán, corbata y todas esas cosas de Siria, el que eligieron como el presidente de Siria. Y hay unos movimientos extraños, ¿verdad?, de parte del presidente Trump que uno pues, quisiera entenderlo, pero lo que sí se ve a legua es que como que se está tratando de dejar a Israel más atrás. Total, hay que entender lo siguiente: nosotros no podemos confiar en ningún hombre, maldito el que confía en otro hombre. Y realmente quien va a salvar a Israel y a esa tercera parte no es un presidente, no es un ejecutivo, no es un gobernador. Quien va a salvar realmente a Israel se llama Dios, Jehová, Jesucristo es quien va a salvar a Israel, y Él no comparte su gloria. Así que vamos a seguir viendo señales extrañas, vamos a seguir viendo movimientos, porque usted no crea que cuando el Papa Francisco abrió aquellas puertas extrañas, usted no crea que ya hay un libreto de parte de Satanás para seguir intentando lo que no puede lograr, que es usurpar el trono de Dios. Sucio, difícil, como dice. Y el rey del sur, que es lo que nosotros conocemos como Egipto, y el rey del norte, que es Siria. Y miren lo que dice en el 41: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, que es lo que nosotros especificamos que es Jordania, extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Ya aquí está hablando del anticristo. Daniel desde el verso 40 hace un cambio drástico de los eventos históricos que se narran antes de esos versos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al anticristo y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El anticristo va a tener resistencia del rey del norte y del rey del sur. Y fíjense que dice noticias del oriente, y nosotros nos vamos por la interpretación de que hace referencia a China y otros países del oriente que no van a aceptar lo que el anticristo quiere hacer. Daniel en este capítulo 11, desde ese verso 40 al 45, hace una descripción magistral de este evento. Y dice: y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el destino de este personaje del anticristo. Pero él va a poner sus cuarteles en Jerusalén, porque él sabe que la Biblia, que las promesas de Dios para Jesucristo es que va a reinar desde Jerusalén. Pero él quiere
ser realmente quien pueda gobernar sobre la tierra. Pero ya vemos que el anticristo va a ser un personaje guerrero. ¿Usted cree que salió con un arco? No representa que después pueda conseguir flechas. Y esa es la realidad de esta guerra. Y esa es la guerra del Medio Oriente del anticristo. También, fíjense que el anticristo se vuelve obstinado, obsesionado con destruir a los judíos. Y a los santos y las naciones del mundo verán una oportunidad para rebelarse contra él. Recuerden, cuando la Biblia dice, se le dio autoridad sobre todo pueblo, raza, etcétera, 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 el término autoridad no significa que la persona inmediatamente controla todo. Pregúntele a servidores públicos que se le ha dado autoridad para que multe, para que tome acciones, y tiene la autoridad para hacerlo, pero la autoridad siempre va a depender de que el otro lado acepte hacerle caso. Y si usted busca el significado de autoridad en un diccionario conocido, popular, va a ver que la autoridad depende de que el que va a ser corregido con esa autoridad acepte. Y hay muchas naciones que no van a aceptarlo de esa forma. Ahora, la octava guerra, la de Armagedón, Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Y fíjense que según Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, Jesús no tiene que mover un dedo, con solamente expresar una palabra. Estos que están en la batalla de Armagedón, en ese valle que da hasta el mar, van a ser literalmente eliminados. Por eso yo digo que Armagedón no es una batalla, Armagedón es un abuso. O sea, Jesús va a destruirlo todo, y usted lo observa bien en el capítulo 19 cuando describe la segunda venida. Y la otra guerra, para terminar, es la segunda guerra de Gog y Magog. Esta es la novena guerra, que está en Apocalipsis 20. Y fíjense que Satanás, al finalizar el milenio, es soltado, y ya han nacido muchísimas personas nuevas. Esto es un estudio, ¿verdad?, que tiene que ver con el milenio, y sí, se van a reproducir, pero la iglesia son los que tienen su cuerpo glorificado. Ya la sangre no corre por su pena, y va a ministrar con Jesucristo durante ese periodo. Y en esta guerra Dios quiere demostrar algo. ¿Y qué es? Hay una religión diabólica que se llama humanismo. ¿Qué dice el humanismo? El humanismo dice que el problema del hombre está en la sociedad, no en sí. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el dilema. Y el milenio, cuando Satanás es soltado, Dios quiere que vea que esa religión del humanismo, yo quiero ser lo que yo quiera ser, el problema está en la sociedad. No, el problema está dentro de nosotros, y Dios da la oportunidad de que se revierta. Pero en esa batalla Dios realmente destruye, básicamente, nuevamente, y Satanás es lanzado al lago de fuego.
Esa es la última guerra. Y ya de ahí en adelante no hay más guerra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero pues que este estudio haya sido de enseñanza y que tengamos una perspectiva más clara de los eventos que están sucediendo y de los que han de seguir su curso. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Te suplico, me perdones todo error. Tú perdonas al que viene a ti rendido.